Beatriz, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, un placer estar con el doctor Alfonso Gómez, con el doctor Cepeda, con Vanessa, con Paola. Muchas gracias también a Rodrigo por la invitación, a todos ustedes. A ver, yo creo que todos estaríamos de acuerdo cuando nos miramos al espejo por las mañanas y decimos, qué barbaridad esta cuestión que estamos viviendo. Yo creo que nunca jamás ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a poder entrar en una situación donde el mundo entero decidió apagar las luces, apagar la máquina. Con muy contadas excepciones, el mundo decidió hacer eso por obvias razones, por una crisis de salud pública que pues no tiene precedentes y además está coexistiendo con una tecnología mucho más amplia y unas comunicaciones mucho más fuertes que pues, obviamente han generado mucha mejor información. Pero bueno, eso ya fue lo que fue, ya entramos en esto, ya estamos saliendo de esto, gracias a Dios. Pero yo creo que comienzo con un comentario que en cierta forma se puede tomar como un comentario pesimista, pero también se puede tomar como un comentario optimista. Básicamente les digo esto, yo soy economista, yo realmente de medicina no tengo ni idea, mi familia son médicos y me explican muchas cosas, pero yo de eso no sé, no tengo ni idea de epidemiología, pero cuando uno hace análisis de mercados, de política y de economía, uno tiene que aprender de todas las cosas que aparecen en el mundo y por eso uno aprende de epidemiología. Lo que nos está mostrando la pandemia es que como cualquier otra pandemia, como cualquier otro virus respiratorio, esto tiende a tener unos picos y unas bajadas muy claras. Y en el caso de Latinoamérica y Colombia en específico, pero claro que la situación es bastante parecida en Colombia, Perú, Chile, México, Brasil. Lo que nosotros vemos es que si nosotros miramos la curva de cómo fue la pandemia en Latinoamérica y en Colombia, lo que nosotros logramos hacer como colombianos y como chilenos, peruanos, etcétera, fue aplanar muchísimo la curva de contagios. ¿Cuál es bueno? Porque implica que hay muchas menos muertes mortales comparado con lo que hubiera podido suceder, eso es cierto, pero también es una mala noticia porque quiere decir que la pandemia va a durar mucho más tiempo en el caso colombiano. En el caso colombiano, por ejemplo, los estudios que hago yo, quiere decir que del primer día en que comenzamos con los casos al último día van a pasar más o menos 240 días. Y en el caso de un país como Suecia, que decidió tomar una actitud mucho más libertaria sobre la pandemia, de principio a fin fueron más o menos 105 o 110 días. Quiere decir que el golpe económico en Suecia fue menor que el golpe económico en Colombia, y el golpe económico en Colombia va a ser menor que el golpe económico en Perú, por ejemplo. Pero quizás el golpe económico en Brasil sea menor al golpe económico de Colombia. Todo por las decisiones que tomamos como país para combatir la pandemia. Pero otra vez, eso ya fue. Entonces, ya los últimos datos, los que están siguiendo los datos lo podrán ver, los últimos datos que están saliendo del Ministerio de Salud en Colombia muestran una caída frenética en los casos. Y creo que esto es una buena noticia, porque, y eso sí es una gran noticia, Colombia afortunadamente no tiene estaciones. Entonces, al no tener estaciones, quizás podamos tener la esperanza de que nosotros, bueno, Latinoamérica, Ecuador, Perú, Brasil, etcétera, quizás nosotros no vayamos a tener una segunda vuelta del virus, como muy seguramente sí van a tener los países del mundo desarrollado. Eso es una buena noticia. Otra vez, porque de una vez ya salimos de esto y Dios quiera que la vacuna ya tengamos vacuna para el 2021 y entonces las situaciones se vean mejor. ¿El problema cuál es? El problema es que vamos a comenzar el 2021 con un año 2020 que no tiene precedentes desde el punto de vista económico. Un país que desafortunadamente por la situación de la pandemia perdimos las ganancias sociales en términos de disminución de pobreza extrema y de pobreza, perdimos lo que habíamos ganado en 20 años. En 6 meses se desaparecieron todo lo que ganamos en 20 años. Esa es la realidad. 7 millones de nuevos pobres, 5 millones de personas desempleadas, desaparición de miles y miles de empresas, desaparición de más o menos el 70% de los restaurantes. Entonces, pues obviamente tenemos una situación muy complicada. Pero otra vez, que eso ya fue.
y no podemos juzgar hacia atrás porque la verdad es que nadie sabía. O sea, uno podría decir, es como ser el técnico de un partido de fútbol el lunes. Pues si uno sabe qué pasó el domingo, pues ya puede tomar decisiones sabiendo qué pasó, pero eso no funciona así en el mundo porque nadie puede ver el futuro. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en este momento es cuáles son las estrategias para salir adelante. Y las estrategias para salir adelante son bastante sencillas y bastante lógicas. Ya estamos viendo mucho de esto de parte del gobierno del presidente Duque. Gracias a Dios el gobierno del presidente Duque ha hecho un trabajo fuerte y arduo contra la corriente, porque hay que decirlo, la oposición en Colombia ha tomado una actitud bastante de obstaculizar todo lo que se quiere hacer para mejorar la situación de la economía. La alcaldesa Claudia López hasta hace un par de semanas decía que la ciudad solamente solo podría abrir cuando hubiera una vacuna, o sea, en julio del 2021. Es obvio que Bogotá no puede sobrevivir sin trabajar hasta julio del 2021, pero pues ese discurso tan facilista de la alcaldesa le generó muchos problemas al gobierno, eso lo sabemos todos y entendemos el componente político de esto, pero es una irresponsabilidad porque uno quiera verlo. Pero pues parece ser que la alcaldesa y el alcalde de Medellín también ya entendieron que esto no puede seguir así y que todo el mundo tiene que remar para el mismo lado para evitar que haya más tragedia social en Colombia. Y entonces ya comenzamos a abrir. La buena noticia es que entre abril y mayo, solamente el 61% de la economía estaba funcionando. En este momento ya estamos cercanos al 95% de la economía que esté funcionando. O sea, hemos subido fuertemente en términos de la participación de los sectores económicos. Todavía faltan algunos extremadamente importantes, como son la aviación a gran nivel, más participación de hoteles, de restaurantes, etcétera. Pero bueno, poco a poco se va avanzando eso a pesar de la existencia aún de la pandemia. Pero en algún momento vamos a llegar a reactivar por lo menos el 100% de la economía. Y ahí pues ya comenzaremos a crecer en una forma importante. Colombia va a crecer en el 2021, Beatriz, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque Colombia va a caer el 7% en el 2020. Si uno cae 7%, al año siguiente crece. Eso es una simple matemática. Pero lo que tenemos que lograr como país es lograr que ese crecimiento sea un crecimiento incluyente, sobre todo que se enfoque en los más desafortunados dentro de la sociedad. Porque es que mucha gente, por ejemplo, a nivel de personas que tienen la capacidad de trabajar remotamente, muchas personas decían, es increíble que la gente no respete la cuarentena. A mí me parece extremadamente facilista cuando uno vive en la 86/11 y tiene internet y la nevera llena, que le diga a una persona que vive en Ciudad Bolívar que respete la cuarentena. Eso es extremadamente desafortunado porque es que no se puede hacer eso. Una persona que vive en Ciudad Bolívar no tiene la capacidad de cumplir la cuarentena porque no tiene nevera. O si tiene nevera no la tiene llena. Y no tiene internet. Y sus hijos no tienen la capacidad de estar en un colegio privado. Entonces hay dos formas de ver la cuarentena. La forma de ver la cuarentena desde un estrato 5 o 6 y la forma de ver una cuarentena desde un estrato 1 y 2. Pero otra vez, ya salimos de eso y entonces lo que tenemos que lograr como país es buscar qué logramos hacer o qué tenemos que hacer para fortalecer el crecimiento económico de las personas que están sufriendo más. Y ahí hay que enfocarnos en sectores. Por ejemplo, el gobierno y los municipios y los departamentos tienen que tomar una actitud de trabajar y de remar hacia el mismo lado para acelerar rápidamente las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque las obras de infraestructura son las que más empleo generan. Y la buena noticia, Beatriz, es que el dinero está ahí. Solamente en regalías que se podrían utilizar en este momento hay 15.7 billones de pesos. Y lo que tenemos que lograr como país, todos nosotros, es asegurarnos que los políticos y los gerentes y las personas y las instituciones del gobierno puedan utilizar ese dinero rápidamente sin que le metan más trabas a las cosas. Agilizar las licencias previas, agilizar las licencias ambientales, agilizar los procesos de contratación. Todo eso no para ayudar a los contratistas, sino para ayudar a las personas que necesitan trabajar. Muy importante. Segunda cosa que tenemos que lograr. En esta situación de pandemia,
No podemos convivir con una situación en la cual el Tribunal Supremo de Cundinamarca le tranque la posibilidad a Bianca de sobrevivir. Eso no puede pasar así, eso es una irresponsabilidad de aquí a Marte, de las Cortes en Colombia, de parar un proceso que le va a permitir a Bianca sobrevivir, no para ayudarle a Efremovich está quebrado, o para ayudarle a los que tienen acciones de Avianca. Las personas que tienen acciones de Avianca ya perdieron todo. Tampoco para los bonistas, sino es para lograr que la Corte de Bancarrota de Nueva York apruebe el proceso de reestructuración y así Avianca pueda seguir volando. Entonces es increíble que las Cortes en Colombia estén trancando eso. Qué falta de responsabilidad. Están poniendo en riesgo los negocios de cientos de miles de personas, la posibilidad de comer de cientos de miles de personas. Y tenemos que avanzar como país en eso, todos juntos, haciéndole una presión brutal para que las Cortes no hagan las cosas que están haciendo, que destruyen la posibilidad de Colombia de salir adelante. Y por último, ya termino con esto, Beatriz, para no pasarme mucho más de tiempo, quiero terminar con una nota positiva, porque mis conversaciones con los inversionistas siguen mostrando un gran interés por invertir en Colombia. A todo nivel, a nivel de infraestructura, a nivel de negocios, a nivel de Amazon anunciando hoy 2.000 empleos nuevos en Colombia, tecnología, las posibilidades, porque los colombianos somos muy recursivos y tenemos unas ventajas comparativas muy importantes en el mundo de la tecnología, etcétera, y también en petróleo y en minerales, etcétera. Y la gran noticia, que yo creo que la mayoría de las personas no lo saben porque tal vez el gobierno no ha hecho una buena labor en contarle eso al resto de los colombianos. Colombia, la semana pasada, Beatriz, y esto es increíblemente importante, Colombia la semana pasada vendió un bono de deuda pública en medio de esta pandemia y con la situación fiscal tan complicada, un bono de deuda pública que madura en el 2050 a una tasa fija y denominado en pesos colombianos. Es el primer país emergente de todo, el primer país emergente que ha logrado emitir un papel a 30 años en su moneda propia con los inversionistas internacionales y locales y en el cual la demanda ha sido el doble de lo que se ofreció. Esa es una transacción que en mi opinión se va a ganar la transacción del año. Es una belleza de transacción y le ayuda a Colombia a financiar las necesidades que va a tener para poder sacar a tanta gente que entró en la pobreza por razones que simplemente nada. A ver, otra vez, la oposición podrá decir que el presidente Duque es culpable de la pandemia, que lo digan, pero obviamente cualquier persona con 2 dedos de inteligencia va a entender que la pandemia es lo que es, llegó y le pegó a todo el mundo y por lo tanto lo que hay que hacer es sacar adelante el país. Y con eso lo dejo. Muchas gracias, Beatriz, y un placer nuevamente estar con todos.